Hola mis queridos seguidores, el día de hoy les traigo la reseña y unas preguntas que me hicieron ustedes ahí saber de acuerdo a mi otro video que publiqué hablando sobre los escritores argentinos Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, y viendo sus comentarios me hicieron saber sobre 3 preguntas que les gustaría que yo les respondiera y el día de hoy se las traigo. La primera está aquí. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar son conocidos como escritores de los mayores referentes a nuestra literatura del siglo XX, ya que sus similitudes se basan en cuanto al ingenio y sus preferencias por el género fantástico. Las principales características estéticas de la escritura de Borges fueron la precisión y la intemporalidad. Sus inicios se encuentran en la poesía y el ensayo que divagará en el cuento. Los temas fundamentales son un tiempo infinito, el yo, y en resumen, la literatura de Borges es real, nos presenta elementos que el ser humano conoce, pero mete la fantasía y nos remite a personajes imaginarios. Por otra parte, y tomando referencia un poco de esta influencia, Julio Cortázar apostó por el hecho de lo fantástico, pero desde lo cotidiano, mientras que se sabe que Jorge Luis Borges fue desde lo mítico. Borges se remite a arquetipos de la fantasía y emplea esto a través de lo fantástico, pero es circunstancial a la función de la literatura, concebida ante todo como una fabulación. Cortázar lo representa a través de una fantasía psicológica, y sabemos que Cortázar hace referencia, por ejemplo, a su propia obra en Rayuela, y esta es una similitud que vemos con Borges, y emplea el modelo del doppelganger a través de sus personajes de Horacio y la Maga, como Traveler y Lucía. Entonces vemos que a pesar de ser escritores que tenían pocos años entre sí, se sabe que Jorge Luis Borges era 15 años mayor que Julio Cortázar. Se puede ver una cierta similitud entre lo que Borges proponía a lo que Julio Cortázar proponía, porque fueron ambos vanguardistas en lo que sería después de la literatura argentina, y llevando ya un poco más después a lo que sería conocido como el boom latinoamericano. Pierre Menrad, autor del Quijote, es un relato fundamental para la crítica y las teorías literarias que plantea la escritura o un caso hipotético para el Quijote de Cervantes, pero ahora por un escritor francés en el siglo XX. La obra comienza con el narrador, que se propone que es Borges, y critica una enumeración de las obras de Pierre Menrad que ha hecho Madame Henry, bachiller en un catálogo de la literatura. A partir de esto, Borges enumera la obra visible de Menrad, que consta de 19 ítems, entre los que figuran trabajos como poemas, obras, sonetos y monografías del lenguaje y de la filosofía, y pues se propone que Menrad enriquece por desplazamiento y anacronismo los capítulos del Quijote de Cervantes, los hace menos previsibles, más originales y sorprendentes. Borges destruye por un lado la idea de la identidad fija en un solo texto, y por el otro la idea del autor, que finalmente termina con una escritura, un texto completamente original. Principalmente en esta obra observamos los estudios previos de Borges, ya que sabemos que él estudió matemáticas y física durante varios años, y principalmente a través de la visión de la logística de Bernard Russell, quien trabajaba en reducir la matemática a sus métodos de demostración, se puede ver esta influencia en los textos de Borges, ya que conocemos que toma unos temas universales, pero los contesta con las matemáticas. Hay una cantidad realmente asombrosa de rasgos matemáticos dentro de la literatura borgiana, e incluso pequeñas lecciones como de lógica y matemática se encuentran a través de sus obras, y también lo hace en otras como la Biblioteca de Babel y la Lotería de Babilonia, etc. Para esta segunda pregunta tomaremos en cuenta otro texto
que es un cuento titulado El examen de la obra de Herbert Quinn, el cual es un relato breve en el que el narrador conocemos que es igualmente Jorge Luis Borges, y realiza una reseña necrológica de un escritor ficticio que en algunos aspectos guarda muchas similitudes y semejanzas con Borges. Se propone que es como su alter ego, y este cuento es una crítica literaria de los libros escritos por dicho autor, y se plantea una modalidad narrativa que ya se viene conociendo y estudiada en otros cuentos también de Jorge Luis Borges, como lo son Pierre Menrad, autor del Quijote, y donde se analiza obras, en este cuento se analizan obras de Quinn y nos cuenta que trata una crítica hacia ellas y hacia su autor. En el cuento se observan estas tres principales teorías exploradas por Borges en sus cuentos. La primera es la del infinito matemático, y se puede observar en los mundos que propone April March no son regresivos, lo es la manera de historiarlos, regresiva y ramificada forma. También se presenta la geometría y la forma, y se puede observar de esas novelas, una es de carácter simbólico, otra sobrenatural, otra política, otra psicológica, otra comunista, etc. Quizá un esquema que ayude a comprender la estructura. Y esto lo presenta a través de diferentes diagramas matemáticos, y los pone en su cuento Jorge Luis Borges. Y presenta, quienes los leen en orden cronológico de X3 y 1 y Z, pierden el sabor peculiar del extraño libro. El X7 y el X8 carecen de valor individual, la yuxtaposición les presta eficacia. En el cuento El acercamiento a Al-Mutaslim, el autor presenta un relato dentro de un relato y propone el tema universal del humano o del hombre en búsqueda de la verdad o de lo absoluto. Y en esta novela que reseña Borges, El acercamiento a Al-Mutaslim, se subtitula Un juego con espejos que se desplazan, en el cual el espejo funge como el símbolo de, al igual que una estrella es igual a todas las estrellas, él plantea esta idea de que el autor propone que nuestras diferencias son una invención, ya que todos al final de cuentas somos lo mismo y nos vemos reflejados unos en otros. Y otra interpretación de esto, también se puede decir que el espejo es el leitmotiv que radica en que los conocimientos del hombre son reflejos a través de un espejo que recibimos del universo. Una de las principales características de Borges es haber logrado explorar muchos géneros literarios sin haber recaído solo en uno. Se puede observar un Borges cuentista y poeta, y un Borges ensayista y periodista, y a veces son tan difusas unas a otras que en algunos de sus cuentos se pueden leer como ensayos, y de la misma manera que otros de sus ensayos se pueden leer con el mismo vigor y el mismo lenguaje, pero como si fueran un cuento, ya que Borges transforma sus propias lecturas en la materia inaugural de toda su obra, y a veces lo hace de manera abiertamente explícita y otras veces implícita, y entre todas las posibilidades de la creación literaria, él propone el proyecto de sí mismo, que es una invitación a explorar los métodos de la escritura, como lo hace como un laberinto muy astuto para la imaginación. Muchas gracias por haber acompañado el día de hoy, y espero que este video te haya hecho reflexionar, te haya dejado algo aquí adentro y que te haga ir con los demás y preguntar y ser críticos sobre los problemas que también están en nuestra sociedad, porque no es solo lo que propone un autor o otro autor, sino tú verlo y ver cómo eso impacta a ti para tú impactar en la sociedad.